Aristóteles, el hombre que nos dio la primera idea sobre los elementos en el siglo IV a.C., cree en la generación espontánea, que el calor del sol en el divino éter podía generar vida de forma espontánea de la materia inanimada, que los ratones podían surgir de forma espontánea en un granero, por ejemplo. Hasta finales del siglo XVII, tras las revelaciones del microscopio recién inventado por van Leeuwenhoek, nadie cuestiona en serio esa teoría. Francesco Redi, un filósofo de la naturaleza italiano, en 1668 hizo un famoso experimento. Tomó carne de diversas clases, la metió en unos frascos sin tapa y cubrió la boca de los frascos con una tela fina de muselina. Por supuesto, ninguno de los trozos crió gusanos, pero vio que las moscas se posaban en la tela que tapaba los frascos, ponían huevos en ella y con el tiempo los huevos se transformaban en gusanos. Con todo, la tesis de la generación espontánea sigue vigente hasta bien entrado el siglo XVIII. Un destacado defensor de esa teoría fue un cura católico llamado John Needham. Su intención era comprobar si al hervir la materia, esta ya no generaba vida. Pero vio que sí surgía algo. Sin saberlo, Needham, los sellos que usa en los recipientes dejan expuestas las muestras al aire después de hervidas, lo que permite que se forme algo vivo en la materia. Pero a Lazarus Spallanzani, nacido en Italia en 1729, un naturalista aficionado y por casualidad también sacerdote, critica el trabajo del científico. Pero en vez de sellarlos con un corcho y alguna sustancia gomosa, fundió el extremo del recipiente con una llama. Lo cerró. Después hirvió la infusión en ese recipiente completamente sellado y esperó días y días para ver si la solución se volvía turbia, lo cual indicaría un crecimiento de microorganismos. Las soluciones permanecieron claras, pero Needham alega que Spallanzani, al sellar los recipientes, había impedido la exposición a los átomos vitales necesarios para la vida. En 1862, el químico francés Louis Pasteur demuestra con un experimento más elaborado que la generación espontánea es falsa. Pasteur buscó formas de permitir el acceso del aire a la infusión, para eliminar de una vez las pegas puestas por Needham, pero evitando la presencia de gérmenes en ese aire, para impedir que eso fuese lo que crease organismos en la infusión. Pasteur utiliza 3 grupos de recipientes. En uno, la boca se cierra con tapón. En otro, se deja abierta, pero el cuello es estrecho y retorcido. Y en el tercero, la boca se deja abierta del todo. Tras solo unos días, la solución de los 2 primeros grupos sigue sin contaminarse. La del segundo grupo sigue libre de bacterias porque el cuello largo y retorcido impide su penetración. Con estos y otros experimentos, Pasteur refuta la teoría de la generación espontánea. En una carta a su mejor amigo científico, Joseph Hooker, escrita al final de su vida, Darwin hace conjeturas sobre las condiciones que podrían haber dado origen a la vida. ¿Sería posible crear una charca caliente llena de sales de amoníaco y fósforo, con luz y calor eléctrico presente, en la que se formase por reacción química un compuesto listo para sufrir nuevos cambios más complejos? Haría falta una nueva generación de científicos que propusiesen una teoría sobre cómo surgió la vida. La charca caliente de Darwin se convirtió en el caldo primordial del siglo XX, el crisol de la vida en la superficie de la joven Tierra. El científico soviético Alexander Oparin propone una hipótesis sobre esas primeras condiciones prebióticas y cómo la materia viva y la inanimada no son muy distintas. Dice que la vida se formó de la materia inanimada de la Tierra primitiva. Pero ¿qué circunstancias desencadenan ese hecho milagroso? Basado en la información que tenía por entonces, Oparin deduce que la Tierra primitiva tenía una atmósfera carente de oxígeno, compuesta mayormente por metano, amoníaco, hidrógeno y agua. También deduce que la luz ultravioleta del Sol aporta energía a los compuestos orgánicos
que empezaron a evolucionar químicamente hacia la vida. El bioquímico británico Haldane propone de forma independiente la misma hipótesis. Y tanto Oparin como Haldane deducen que esos elementos básicos llegaron al mar. Empezaron a acumularse allí, de modo que los mares se convirtieron en una especie de caldo orgánico. Bajo la supervisión del profesor y premio Nobel Harold Urey, Stanley Miller decide poner a prueba la idea de Oparin y Haldane en 1952, realizando un experimento usando la atmósfera de la Tierra primitiva, o al menos una recreación de ella. El flujo era continuo. Iba por aquí, pasaba por la atmósfera y volvía al océano. Reproducía el ciclo atmósfera-océano de la Tierra primitiva. Lo primero que vio pasado un día fue que la solución adquirió un extraño color marrón. Y en los 5 días siguientes se fue haciendo más oscuro. Estaba claro que había ocurrido algo. Decidió parar el experimento y analizar los resultados. Una de las primeras cosas que halló al hacer el análisis fue un par de aminoácidos simples, glicina y alicina. Y se quedó atónito de que fuese tan fácil hacer esos compuestos con aquel aparato. En la década de 1960, nuevos datos indican que la atmósfera terrestre en realidad contenía poco amoníaco y metano, ingredientes clave en el experimento de Miller. Los científicos exploran otras ideas sobre cómo empezó la vida. Se preguntaron si los elementos básicos de la vida podrían surgir en circunstancias diferentes o de otras fuentes distintas al caldo primordial. Una respuesta cayó literalmente del cielo. Para los que investigan el origen de la vida, el meteorito de Murchison es oro puro. Cuando se analizó, encontraron varios aminoácidos, lo cual confirmaba que se pueden sintetizar fuera de nuestro planeta. Pero el meteorito de Murchison tenía más sorpresas. Moléculas lipídicas. Son como moléculas grasas o aceitosas. Durante la década de 1970, los astrónomos, mediante telescopios especiales, hallan otros compuestos orgánicos en nubes de polvo distantes que flotan en el espacio. Aunque la posibilidad de que la vida colonizase la Tierra desde el espacio es teóricamente plausible, no ayuda a aclarar la incógnita de cómo empezó la vida. Pese a esos nuevos hallazgos e ideas, Stanley Miller sigue reacio a admitir hipótesis sobre el origen de la vida que no incluyan su sencillo método de crear aminoácidos. Sobre todo una vez que, junto con su exalumno y compañero Jeffrey Bada, corrigió su experimento. Con una mezcla gaseosa neutra, resultó que se producían cantidades apreciables de aminoácidos. Puede haber muchísimos sitios donde la vida pudo surgir. Pudo surgir bajo tierra, en una zona húmeda y caliente, o quizás en el fondo del mar, tal vez donde había actividad volcánica. Estos extraños gusanos, pólipos y plancton que sobreviven sin luz solar ni oxígeno a profundidades de 3000 metros y bajo una presión 1000 veces mayor que en la superficie, también son extremófilos. Muy cerca, las fuentes volcánicas de azufre mantienen el agua a una abrasadora temperatura de 71 grados centígrados. Sin embargo, este lugar está lleno de vida. ¿Es posible que en un entorno a alta temperatura y presión como este de las fuentes submarinas surjan aminoácidos similares a los de Miller? Los experimentos del científico Robert Heisen que recrean ese entorno en su laboratorio quizás proporcionen una respuesta. Pero hay otros elementos que explorar con posibilidades para dar origen a la vida. La arcilla, por ejemplo. ¿Se formó la vida en la superficie de un mineral con carga eléctrica? Descubrimos que un mineral concreto, la montmorillonita, que es un mineral arcilloso, puede servir de catalizador para formar ARN. Puedes coger los elementos básicos de las moléculas genéticas, el ARN, las pones en una solución y las arcillas hacen que de modo espontáneo formen cadenas cada vez más largas, cadenas de información como el ARN y el ADN. Quizás estemos a punto de crear vida sintética en el laboratorio. La investigación de Shostak para crear vida empieza donde lo hizo la Tierra, en el microcosmos, con una célula. A veces la denominamos protocélula. Es una célula con dos componentes principales.
una estructura de contención, que es la membrana celular, y luego algún tipo de material genético. Y con esos dos elementos, si logramos averiguar cómo hacer que crezcan y se dividan, conseguiríamos una célula rudimentaria. El detalle clave en la cuestión de cómo empezó la vida es que los ingredientes que la componen son los mismos que integran todo lo que hay en el universo, vivo e inanimado. Desde el polvo estelar a la célula y los inquisitivos humanos. Las circunstancias naturales que permitieron que surgiese la vida quizás fueron insólitas, tal vez extrañas. Una posibilidad remota. Pero se dieron. Al menos por esa vez,